Hay una mujer en un barrio cualquiera de las afueras de Madrid que cada tarde, justo cuando el reloj de la cocina marca las 6:30, coge un bolso demasiado grande para lo poco que parece llevar dentro, se despide de su marido con un beso en la frente y le dice que se va a sus clases de contabilidad, y él, sin levantar apenas la vista del televisor, le contesta que tenga cuidado al volver de noche, sin sospechar ni por un momento que esas supuestas clases son en realidad el secreto mejor guardado de toda su vida. Un secreto que ella construye ladrillo a ladrillo, mentira pequeña sobre mentira pequeña, no para hacerle daño, sino precisamente para salvarlo. Se llamaba Elena, aunque hacía tiempo que tenía la sensación de haber dejado de ser del todo ella misma, de haberse convertido en una especie de engranaje silencioso que mantenía la casa en pie sin que nadie reparara demasiado en su esfuerzo. Tenía 47 años, unas manos que delataban más trabajo del que cualquiera imaginaría, y unos ojos que todavía conservaban, en los buenos momentos, un brillo de muchacha que se reía fácil. Llevaba 22 años casada con Andrés, y durante la mayor parte de ese tiempo había creído, con esa fe tranquila que uno no cuestiona porque le parece tan natural como respirar, que envejecerían juntos, que se acompañarían hasta el final, que lo que habían construido era sólido como la piedra. Todo había empezado a temblar unos meses atrás, en una consulta del hospital público, en uno de esos despachos fríos donde las paredes son de un color que pretende calmar y solo consigue inquietar todavía más. El médico, un hombre joven de gesto cansado, les había explicado con palabras cuidadosamente escogidas que Andrés necesitaba una intervención, que el problema en su corazón no era inmediatamente mortal, pero que tampoco podía esperar eternamente, y que la lista de espera de la sanidad pública para ese tipo concreto de operación se había alargado de una manera que él mismo, como profesional, lamentaba profundamente. Hablaba de meses, hablaba quizá de más de un año, y en cada uno de esos meses el riesgo crecía un poco, como una grieta que avanza despacio por una pared hasta que un día, sin avisar, la pared cede. Existía otra posibilidad, claro. Existía siempre la otra posibilidad, la de la clínica privada, la de adelantar la operación pagándola, la de comprar tiempo con dinero, que es la moneda más cruel de todas, porque le pone precio a las cosas que no deberían tenerlo. El presupuesto que les habían dado era una cifra que a Elena le había quitado el sueño durante semanas. Una cantidad que en su economía de cada mes, de cuentas ajustadas y de meses que terminaban antes de que llegara el siguiente ingreso, parecía sencillamente inalcanzable. Una montaña que no se sabía por dónde empezar a escalar. Lo que más le dolía, lo que la mantenía despierta mirando el techo, mientras escuchaba la respiración de su marido a su lado, no era solo el miedo a perderlo. Era algo más complicado, algo que casi le daba vergüenza reconocer ante sí misma. Andrés, desde el diagnóstico, se había vuelto huidizo, irritable, distante de una manera que ella no terminaba de comprender. Había dejado de hablar del tema, como si nombrarlo lo hiciera más real. Había empezado a salir más, a poner excusas para llegar tarde, a contestar el teléfono en otra habitación. Elena se había dicho a sí misma, una y otra vez, que era el miedo. Que un hombre enfrentado a su propia mortalidad reacciona de formas extrañas, que lo que ella interpretaba como frialdad no era más que terror disfrazado de orgullo. Quería creerlo. Necesitaba creerlo. Y entonces tomó su decisión. Una de esas decisiones que se toman a las 3 de la madrugada, en la oscuridad, cuando el mundo duerme y los pensamientos se vuelven más nítidos y más valientes. Si la sanidad pública iba a tardar, si la operación privada costaba lo que costaba, entonces ella conseguiría ese dinero. Lo conseguiría sola, sin pedírselo a nadie, sin humillarse ante hermanos que tampoco tenían y ante amigos que ya tenían bastante con lo suyo. Lo conseguiría trabajando, con sus manos, con sus horas, con su cuerpo cansado, porque era lo único que tenía y era, también, lo único que necesitaba. Pero había un detalle que lo complicaba todo. Un detalle que explicaba las mentiras, las clases de contabilidad inventadas, el bolso demasiado grande. Andrés era un hombre de orgullo antiguo, de esa clase de hombres que han crecido con la idea de que el dinero lo trae el marido a casa, y que aceptar que su mujer trabajara para pagarle una operación sería para él una herida en el centro mismo de lo que él creía ser. Ya en otras épocas, cuando las cosas iban mal, y ella había sugerido buscar algún trabajo, él se había cerrado en banda. Había dicho que mientras él respirara en esa casa,
No entraría dinero que no fuera suyo. Lo había dicho con una mezcla de ternura y de testarudez, que entonces a ella le había parecido casi entrañable, y que ahora se convertía en un muro. Por eso tenía que ser en secreto. Si él se enteraba de que ella estaba juntando el dinero, lo rechazaría, montaría en cólera, se negaría a operarse con un dinero que sentía como una limosna, y entre los dos se abriría un abismo de orgullo herido que podía costarle, literalmente, la vida. Elena lo conocía. Sabía que la única manera de salvarlo era engañarlo, reunir la cantidad poco a poco, en silencio, y presentarle al final un hecho consumado, un sobre con el dinero ya reunido, una operación ya pagada, una vida ya rescatada, de modo que a él no le quedará más remedio que aceptarla, porque ya no habría nada que discutir. Fue una conocida del barrio, una mujer que trabajaba limpiando oficinas, quien le habló de aquel restaurante. Le contó que en el centro había abierto, hacía un par de años, un local de mucho lujo, de esos donde una sola cena costaba lo que ella gastaba en comida en una semana entera, y que buscaban personal de sala, gente seria, discreta, de buena presencia, dispuesta a trabajar de noche. Pagaban bien, le dijo, y las propinas en sitios así podían ser una pequeña fortuna si una sabía moverse con elegancia y mantener la boca cerrada. A Elena, que nunca había trabajado de cara al público, que se ponía nerviosa solo de pensar en sostener una bandeja delante de gente importante, la idea la aterraba y la salvaba al mismo tiempo. Esa noche, mientras Andrés dormía y la respiración subía y bajaba en el pecho que tanto miedo le daba, Elena se sentó a la mesa de la cocina, sacó un cuaderno viejo y empezó a hacer cuentas a lápiz, sumando lo que podría ganar, restando los meses, dibujando un camino que llevaba desde aquella noche de insomnio hasta la cifra imposible. Y cuando terminó, cuando vio que era posible, que apretando los dientes y trabajando como nunca había trabajado quizá podría reunirlo todo antes de que la grieta del corazón de su marido se hiciera demasiado grande, apoyó la cara entre las manos y lloró un rato en silencio, sin hacer ruido, para no despertarle. No lloraba de pena, lloraba de una determinación tan grande que apenas le cabía en el pecho. A la mañana siguiente, llamó al número que le había dado su conocida y, con la voz más firme que pudo encontrar, pidió una entrevista. Acababa de empezar la doble vida que iba a cambiarlo todo. La bandeja se le resbaló de las manos en su primer turno completo, y durante el segundo eterno, en que las copas volaron por el aire antes de estrellarse contra el suelo de mármol del restaurante, Elena tuvo la certeza absoluta de que su aventura terminaba allí, esa misma noche, antes siquiera de haber empezado de verdad, y de que con ella se desplomaba también el único plan que había trazado para salvar a su marido. El estruendo del cristal roto cortó las conversaciones de las mesas cercanas como un cuchillo, y Elena sintió que todas las miradas del salón se volvían hacia ella, hacia la mujer torpe del delantal nuevo, que estaba allí parada, paralizada, con las mejillas ardiendo de una vergüenza que le subía desde el cuello hasta la raíz del pelo. Quiso que se la tragara la tierra, quiso desaparecer. Pensó en su marido en casa, en la cifra del cuaderno, en lo ridículo que había sido creer que una mujer como ella podía moverse con naturalidad en un mundo como aquel, y por un instante, las lágrimas se le agolparon detrás de los ojos con una fuerza que apenas pudo contener. Pero entonces, antes de que el silencio se volviera insoportable, unas manos rápidas y firmes empezaron a recoger los cristales a su lado, y una voz joven le susurró muy bajito que no se preocupara, que respirara, que a todas les había pasado el primer día, que mirara al frente y sonriera como si no hubiera ocurrido nada. Era Carmen, una chica de poco más de 25 años, que trabajaba allí desde la inauguración y que, sin saber muy bien por qué, había decidido desde el primer momento tomar a Elena bajo su protección. Entre las dos, limpiaron el destrozo en cuestión de segundos, y Carmen, con una habilidad que a Elena le pareció casi mágica, consiguió que el incidente quedara reducido a una pequeña anécdota, a un percance sin importancia que el rumor general de la sala se encargó de borrar enseguida. El restaurante se llamaba con un nombre en francés que Elena todavía no sabía pronunciar bien, y era, sin ninguna duda, el lugar más lujoso en el que había puesto los pies en toda su vida. Los techos
Eran altísimos, decorados con molduras de yeso que parecían encaje, y de ellos colgaban unas lámparas de cristal que descomponían la luz en 1000 reflejos diminutos que temblaban sobre los manteles de un blanco tan perfecto que daba miedo tocarlos. Las mesas estaban separadas con una generosidad que en sí misma era un lujo, porque hablaba de espacio, de intimidad, de gente que pagaba precisamente para no tener a nadie cerca. Los cubiertos eran pesados, de plata de verdad, y las copas tan finas que parecía que fueran a quebrarse con solo mirarlas, cosa que, por cierto, Elena acababa de demostrar de la manera más espectacular posible. Todo en aquel sitio pertenecía a un universo que ella solo conocía de oídas. El universo de la gente que no mira los precios, que pide el vino más caro de la carta sin parpadear, que deja de propina lo que otros ganan en una jornada entera de trabajo. Y en medio de aquel esplendor, vestida con su uniforme negro impecable, con el pelo recogido en un moño tirante y los zapatos planos que le martirizaban los pies, que no estaban acostumbrados a tantas horas de pie, Elena se sentía exactamente lo que era: una intrusa, una mujer invisible, una sombra que se deslizaba entre las mesas, llevando platos a personas que ni siquiera la miraban a la cara. El responsable de la sala se llamaba don Rafael, y era un hombre de unos 60 años, alto, delgado, de modales tan pulidos que parecían ensayados delante de un espejo durante décadas. Tenía fama de exigente, de no perdonar ni un error, de detectar a 1 kilómetro de distancia una mancha en un mantel o una copa mal colocada, y los camareros más jóvenes le tenían un respeto que rozaba el miedo. Cuando los cristales se rompieron, Elena había sentido sus ojos clavarse en ella desde el otro extremo del salón, y había esperado la reprimenda, el despido fulminante, la humillación final. Pero don Rafael no dijo nada en ese momento. Esperó al final del turno, cuando ya no quedaban clientes, cuando las luces se habían atenuado y el cansancio caía sobre todos como una manta, y entonces se acercó a ella despacio. Le dijo que en aquel oficio las manos tiemblan el primer día, y a veces el segundo, pero que si seguían temblando el tercero, entonces ese no era su sitio. Le dijo que él había visto a mucha gente entrar por aquella puerta, convencida de que servir mesas era cosa fácil, y marcharse a la semana descubriendo que era uno de los trabajos más duros que existen, porque exige sonreír cuando uno no tiene ganas, callar cuando a uno le insultan, y desaparecer justo cuando más presente está. Y luego, mirándola con una atención que la incomodó, le dijo algo que ella no esperaba. Le dijo que en sus ojos había visto, durante el incidente, no la torpeza de quien no sirve para esto, sino el pánico de quien se lo juega todo. Y que la gente que se lo juega todo, cuando consigue dominar el miedo, suele convertirse en la mejor. Elena no le contó por qué se lo jugaba todo. No le contó nada de Andrés, ni del corazón, ni del cuaderno con las cuentas a lápiz, ni de la cifra imposible. Se limitó a asentir, a darle las gracias con un hilo de voz, a prometer que el tercer día las manos ya no le temblarían. Y cuando aquella primera noche por fin terminó, cuando salió a la calle desierta y respiró el aire frío de la madrugada madrileña, descubrió que, a pesar del agotamiento brutal, a pesar de los pies destrozados y la espalda dolorida, a pesar de los cristales rotos y la vergüenza, sentía algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Sentía que estaba haciendo algo. Que no estaba simplemente esperando, resignada, a que la lista de espera decidiera el destino de su marido. Que por primera vez en mucho tiempo tenía las riendas de algo en sus propias manos cansadas. Carmen la acompañó un trecho de camino hacia el metro y mientras andaban le fue contando los secretos del oficio, quién dejaba buenas propinas y quién no, cómo había que servir el vino, por qué lado se retiraban los platos, qué clientes eran amables y cuáles trataban al personal como si fuera mobiliario. Le contó también, bajando la voz, que en aquel restaurante se veían cosas, que por allí pasaba gente importante, hombres de negocios, políticos, parejas que no siempre eran lo que parecían, amantes que se escondían a la luz de las velas creyéndose invisibles. Le dijo, medio en broma, que una camarera de un sitio así acaba sabiendo más secretos ajenos que un cura en su confesionario, y que la regla de oro era una sola: ver, oír y callar. Elena se rió por primera vez en toda la noche, sin imaginar, ni remotamente, hasta qué punto aquella advertencia le iba a estallar en la cara unas semanas más tarde.
Andrés estuvo a punto de descubrirlo todo una tarde de martes, cuando entró en el dormitorio sin avisar, justo en el instante en que Elena guardaba el uniforme negro en el fondo del armario, y ella tuvo que cerrar la puerta del mueble con la rodilla y darse la vuelta con una sonrisa tan forzada que le dolieron los músculos de la cara, mientras el corazón le golpeaba en el pecho con tanta fuerza que estaba segura de que él iba a oírlo desde el otro lado de la habitación. Andrés le preguntó qué guardaba con tanto secreto, y ella, con una rapidez que la sorprendió a sí misma, le contestó que estaba ordenando ropa vieja para llevarla a la parroquia, que había encontrado cosas que ya no se ponía nadie y que daba pena tenerlas cogiendo polvo. Él la miró un segundo de más, con una expresión que ella no supo descifrar, y luego se encogió de hombros y salió de la habitación murmurando algo sobre que había que cenar pronto. Elena se quedó apoyada en el armario, con las piernas temblando, dándose cuenta de que aquella doble vida que había emprendido para salvarlo la estaba obligando a convertirse en una mentirosa de una habilidad que jamás habría imaginado tener, y de que cada mentira, por piadosa que fuera, dejaba un pequeño residuo amargo en el fondo de su conciencia. Las semanas habían ido pasando, y Elena había aprendido a sostener dos existencias paralelas que apenas se rozaban. Por el día era la mujer de siempre, la que hacía la compra, la que preparaba los guisos que le gustaban a su marido, la que controlaba que se tomara las pastillas a sus horas, la que fingía una normalidad tranquila para que él no sospechara que vivía pendiente de cada latido de su corazón enfermo. Por la noche se transformaba en otra, en la camarera silenciosa y eficiente del restaurante de lujo, la que ya no rompía copas, la que servía el vino por la derecha y retiraba los platos por la izquierda, la que había aprendido a moverse entre las mesas con una soltura que ni ella misma se reconocía. Don Rafael había tenido razón. A partir del tercer día, las manos dejaron de temblarle. Y a partir de la segunda semana, algo dentro de ella empezó a enderezarse, una especie de orgullo callado por estar haciéndolo bien, por demostrarse a sí misma que a su edad, sin experiencia, sin haber pisado nunca un sitio así, era capaz de ganarse el respeto de los compañeros y la confianza del jefe. Las propinas empezaron a llegar, y eran, tal como le habían anticipado, mucho mayores de lo que jamás habría imaginado. Algunas noches, al contar el dinero en el vestuario antes de marcharse, tenía que contenerse para no soltar una carcajada de incredulidad, porque en una sola jornada juntaba lo que en otros trabajos habría tardado días enteros en reunir. Tenía una caja de metal escondida en lo más alto del armario de la entrada, detrás de unas mantas que nunca se usaban, y allí iba metiendo, billete a billete, el fruto de cada noche de trabajo. De vez en cuando la bajaba, en los ratos en que estaba sola en casa, la abría sobre la cama y contaba el dinero despacio, alisando los billetes, ordenándolos, y luego comparaba la cantidad con la cifra del cuaderno y tachaba con el lápiz lo que ya tenía. Cada vez que la distancia entre lo reunido y la meta se acortaba, sentía una mezcla de euforia y de vértigo, porque sabía que cada euro que entraba en aquella caja era un trozo más de la vida de Andrés, rescatado de las garras de la espera. Lo que la sostenía, lo que le daba fuerzas para levantarse cada mañana con el cuerpo molido y aguantar de pie media noche, era precisamente él. Lo cuidaba con una ternura que se le había vuelto casi feroz desde el diagnóstico. Le preparaba sus comidas favoritas, le ahuecaba la almohada, se aseguraba de que descansara, le contaba historias inventadas de unas clases de contabilidad que no existían para que él no notara las ojeras ni la cojera del cansancio. Cuando él se quejaba de algo, de un dolor en el pecho, de una falta de aire al subir las escaleras, ella sentía que el suelo se abría bajo sus pies, pero se obligaba a sonreír y a decirle que pronto, muy pronto, todo aquello sería solo un mal recuerdo, sin poder explicarle por qué estaba tan segura, sin poder revelarle que cada noche, mientras él la creía estudiando números, ella estaba ganando, gota a gota, el tiempo que él necesitaba. Y sin embargo, en medio de aquel esfuerzo, había algo que no encajaba, algo que Elena percibía como se percibe una corriente de aire frío en una casa cerrada, sin saber por dónde entra. Andrés, a pesar de su enfermedad, a pesar de que debería estar cuidándose, había empezado a salir cada vez más. Decía que necesitaba ver a los amigos, que quedarse en casa lo deprimía, que el médico mismo le había recomendado distraerse y no obsesionarse con su estado. Volvía tarde algunas noches, justo las noches en que ella también llegaba tarde de su supuesto curso,
de manera que a veces coincidían los dos en la puerta de casa pasada la medianoche, cada uno con su propio secreto a cuestas, mirándose con una sonrisa cansada, sin sospechar lo que el otro escondía. A veces, cuando él creía que ella no lo veía, hablaba por teléfono en voz baja, se reía de una manera que a Elena le resultaba extrañamente juvenil, una risa que hacía años que no le dedicaba a ella, y colgaba enseguida en cuanto la sentía acercarse. Se compraba ropa nueva, camisas que le sentaban bien, se ponía colonia para salir a tomar algo con unos amigos que nunca aparecían por casa. Elena lo notaba todo, registraba cada detalle con esa atención dolorosa de quien sabe que algo se le escapa, pero prefiere no nombrarlo, y luego se reñía a sí misma por desconfiar de un hombre enfermo que solo intentaba aferrarse a la vida a su manera. Se decía que era el miedo, que era la angustia de la enfermedad, que un hombre que siente cerca su propia fragilidad necesita demostrarse a sí mismo que sigue vivo. Se lo decía y casi lo creía. Casi. Una noche, ya en la cama, en la oscuridad, le preguntó a Andrés si era feliz. Se lo preguntó así, de pronto, con una franqueza que la asustó a ella misma. Él tardó en contestar, y cuando lo hizo le dijo que claro que sí, que qué pregunta era esa, que estaba un poco cansado de tanto médico y tanta preocupación, pero que por lo demás todo estaba bien. Elena se quedó mirando el techo en la penumbra, escuchando su respiración, y sintió, por primera vez con una nitidez que le heló la sangre, que aquel hombre al que estaba dispuesta a entregarle hasta la última gota de su esfuerzo, se había convertido, en algún momento que ella no había sabido identificar, en un extraño que dormía a su lado. Pero apartó el pensamiento, como quien aparta una mosca molesta, y se obligó a dormir, porque al día siguiente había turno de noche, y necesitaba estar entera. Carmen le soltó la frase sin darle importancia, mientras doblaban servilletas en el office antes de abrir, y lo hizo con esa ligereza con que se cuentan las cosas que uno no sospecha que van a doler. Le dijo que el otro día le había parecido ver al marido de Elena por el barrio de Salamanca, muy bien acompañado de una chica joven, los dos riéndose y entrando en una tienda de las caras, y que se había quedado con la duda de si sería él o alguien que se le parecía mucho, porque ella solo lo había visto en aquella foto que Elena guardaba en el móvil. Elena se quedó con la servilleta a medio doblar entre los dedos, y durante un instante el mundo entero se detuvo. El ruido del office se apagó, las voces de los compañeros se volvieron lejanas, y solo quedó aquella frase flotando en el aire. Una chica joven, los dos riéndose, una tienda de las caras. Luego, con una calma que le costó un esfuerzo descomunal sostener, le contestó a Carmen que sería alguien parecido, que Andrés nunca iba por aquella zona, que además estaba enfermo y apenas salía, y que seguramente se habría confundido. Carmen le dio la razón enseguida, aliviada de no haber dicho nada inconveniente, y cambió de tema, pero la semilla ya estaba plantada, y Elena supo, mientras seguía doblando servilletas con los dedos rígidos, que aquella semilla iba a echar raíces dentro de ella, le gustara o no. Durante los días siguientes libró una batalla silenciosa consigo misma, una de esas batallas que se libran en el interior sin que nadie las vea, mientras por fuera una sigue haciendo la compra y poniendo lavadoras, y sonriendo a un marido al que ya no sabe del todo cómo mirar. Por un lado estaba la voz de la sospecha, fría y lógica, que iba juntando las piezas una a una, las salidas frecuentes, las risas al teléfono, la ropa nueva, la colonia, las llegadas tarde, los amigos que nunca se materializaban, y ahora aquello, una chica joven en el barrio de Salamanca. Por otro lado estaba la voz del amor, o quizá del miedo al desamor, que se negaba en redondo a creerlo, que buscaba explicaciones para cada pieza, que insistía en que Andrés era un buen hombre, un hombre asustado por la enfermedad, incapaz de hacerle algo así precisamente ahora, precisamente cuando ella estaba dejándose la piel para salvarlo. Y ganaba la voz del amor, porque Elena necesitaba que ganara. No podía permitirse pensar lo otro. No tenía tiempo ni fuerzas para derrumbarse, porque todo su mundo se sostenía sobre una sola idea. La idea de que su sacrificio tenía sentido, de que cada noche de pie, cada bandeja cargada, cada propina guardada en la caja de metal, servían para algo grande y hermoso, para devolverle la salud al compañero de su vida. Si esa idea se resquebrajaba, si resultaba que mientras ella se mataba a trabajar, él se gastaba el tiempo y quizá el dinero en otra mujer más joven, entonces todo el edificio se venía abajo,
y Elena no estaba dispuesta a que se viniera abajo, así que apuntaló las grietas con más mentiras, esta vez mentiras que se contaba a sí misma. Decidió, como hacen muchas personas cuando la verdad les da demasiado miedo, que la mejor defensa era trabajar todavía más. Se ofreció a don Rafael para cubrir turnos extra, para quedarse las noches en que faltaba alguien, para hacer los servicios más largos y complicados. Don Rafael, que la había observado convertirse en una de sus mejores camareras, aceptó encantado, aunque alguna vez le preguntó si no se estaba exigiendo demasiado, si dormía lo suficiente, si aquellas ojeras que cada día le pesaban más en la cara no eran señal de que debía aflojar el ritmo. Ella le quitaba importancia, le decía que estaba bien, que necesitaba el dinero para unos asuntos familiares, y volvía a coger la bandeja con una energía que parecía sacada de la nada, porque en realidad estaba huyendo, corriendo hacia adelante para no tener tiempo de mirar atrás ni de mirar dentro. La caja de metal se iba llenando a un ritmo que la asombraba. Las cuentas del cuaderno ya casi cuadraban. Faltaba poco, muy poco, para reunir la cantidad completa. Y Elena empezó a permitirse imaginar el momento glorioso en que le diría a Andrés que ya estaba, que tenía el dinero, que iban a operarlo en una clínica privada, sin esperar un solo día más, y que él, por fin, comprendería todo lo que ella había hecho en silencio, todas las noches de supuestas clases, todo el cansancio escondido, y la abrazaría con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de la mujer que tenía al lado. Soñaba con ese abrazo. Lo necesitaba como necesitaba el aire. Era la recompensa que se prometía a sí misma cada noche para poder seguir. Una tarde, antes de salir hacia el restaurante, encontró a Andrés vistiéndose con especial cuidado, poniéndose una camisa que ella no le había visto nunca, de un color que le sentaba muy bien, y peinándose frente al espejo con una atención que hacía años que no le dedicaba a su aspecto. Le preguntó a dónde iba, intentando que la voz le saliera natural, y él le contestó, sin volverse, que había quedado a cenar con unos antiguos compañeros de trabajo, que no lo esperara despierta, que volvería tarde. Elena lo miró desde la puerta, miró aquella espalda erguida, aquel hombre que parecía de pronto más joven, más vivo, más ilusionado de lo que lo había visto en mucho tiempo, y sintió un escalofrío que le recorrió la columna. Pero no dijo nada. Cogió su bolso demasiado grande, se despidió con su mentira de cada tarde, las clases de contabilidad, y salió a la calle conteniendo las lágrimas, repitiéndose que eran imaginaciones suyas, que pronto todo se arreglaría, que solo tenía que aguantar un poco más. No sabía, mientras bajaba las escaleras del portal, que el destino ya estaba preparando, para muy pronto, el encuentro que iba a desnudarlo todo. Don Rafael reunió al personal antes de abrir, con esa solemnidad que reservaba para las ocasiones importantes, y anunció que esa noche había una reserva especial en la mejor mesa del salón, una mesa junto al ventanal, apartada y discreta, para una pareja que quería celebrar algo, y que él había decidido, después de pensarlo, que fuera Elena quien la atendiera, porque era la camarera más fina y atenta que tenía, y porque aquel cliente, dijo bajando la voz, era de los que dejaban propinas capaces de cambiarle el mes a cualquiera. Elena recibió la noticia con una mezcla de orgullo y de nervios, sin sospechar ni por lo más remoto que aquella reserva, aquella mesa junto al ventanal, aquella pareja que celebraba algo, iban a convertirse en el escenario de la noche más larga y más dolorosa de toda su vida. Se limitó a sentir, a darle las gracias a don Rafael por la confianza y a prometerse a sí misma que aquella mesa especial recibiría el mejor servicio que ella fuera capaz de ofrecer, porque cada propina generosa era un trozo más de la operación de Andrés, y aquella noche, según sus cálculos, podía ser la noche en que por fin reuniera la cantidad completa que tanto le había costado juntar. El restaurante se preparaba para una de esas veladas en que todo tenía que ser perfecto. Elena participó en el ritual de cada tarde con una concentración especial, repasando que las copas estuvieran impecables, sin una sola huella, que los cubiertos brillaran, que los manteles cayeran rectos, que las velas estuvieran colocadas en su sitio exacto. Pasó un paño extra por la cristalería de la mesa del ventanal, alisó el mantel con las manos, ajustó la posición de las sillas, comprobó que la vista hacia la calle iluminada fuera la mejor posible. Mientras la hacía, pensaba en lo curioso que era el destino, que la había llevado desde una cocina de barrio, con un cuaderno de cuentas a lápiz, hasta aquel salón de lujo, donde preparaba con sus propias manos la mesa en la que unos desconocidos
iban a celebrar quién sabe qué, ajenos por completo a la mujer invisible que les serviría el vino. Carmen pasó por su lado y le hizo una broma sobre la mesa de los enamorados. Le dijo que esas reservas tan apartadas y tan discretas casi siempre eran de parejas que tenían algo que esconder, que ya vería cómo llegaban dos tortolitos con ganas de intimidad, y que esos eran, paradójicamente, los que mejor pagaban, porque la propina generosa compraba también el silencio y la discreción del personal. Elena se rió, le siguió la broma, le dijo que ella ya estaba curada de espanto, que después de tantas semanas allí había visto de todo. No sabía cuánto se equivocaba. No sabía que aún no había visto nada, que lo que de verdad iba a poner a prueba su entereza estaba todavía por entrar por aquella puerta. A medida que se acercaba la hora de apertura, el salón se fue llenando del rumor habitual, el tintineo de las copas, las conversaciones en voz baja, la música discreta de fondo, el ir y venir de los camareros con sus bandejas. Las mesas se ocupaban una tras otra, hombres de traje, mujeres elegantes, grupos que celebraban negocios, parejas mayores que cenaban en silencio con la complicidad de los años. Elena se movía entre ellos con su eficacia de costumbre, tomando notas, recomendando platos, sirviendo vinos, retirando platos vacíos, con una sonrisa profesional pintada en la cara y la mente puesta, como siempre, en la caja de metal del armario y en la cifra que esa noche quizá completaría. La mesa del ventanal cedía vacía, esperando a sus ocupantes. Elena la miraba de reojo cada vez que pasaba cerca, preguntándose qué clase de pareja sería, qué celebrarían, cuánto dejarían de propina. Don Rafael le había dicho que la reserva era para las 9:30, y a medida que la hora se acercaba, Elena sentía una anticipación absurda, como si presintiera, sin saberlo, que algo importante estaba a punto de ocurrir. Se ajustó el delantal, se aseguró de que el bolígrafo y la libreta estuvieran en su sitio, se pasó la lengua por los labios secos y se colocó en su puesto, atenta a la puerta principal por la que entraría, de un momento a otro, el cliente especial de la noche. A las 9:30 en punto, la puerta de cristal se abrió y entró una ráfaga de aire fresco de la calle junto con el murmullo lejano de la ciudad. Elena levantó la vista, preparada para recibir a la pareja con su mejor sonrisa, para acompañarlos hasta la mesa del ventanal, para empezar el servicio impecable que se había prometido a sí misma. Y entonces el mundo se detuvo. La sonrisa se le congeló en los labios. La libreta estuvo a punto de resbalarle de las manos. Porque el hombre que acababa de entrar, el cliente especial de la noche, la pareja que celebraba algo en la mejor mesa del salón, era Andrés, su marido, el hombre por el que se dejaba la piel cada noche, el hombre cuyo corazón enfermo era la razón de toda su lucha secreta. Y del brazo, riéndose, luminosa, jovencísima, con la confianza de quien se siente dueña del mundo, lo acompañaba una mujer que no llegaría a los 30 años, una mujer a la que él miraba con una ternura que Elena reconoció al instante, porque era la misma ternura con la que él, hacía muchos años, la había mirado a ella. Andrés la miró directamente a los ojos, durante un segundo larguísimo, que a Elena se le hizo eterno, y no la reconoció, simplemente no la reconoció, porque jamás en 1.000.000 de años habría esperado encontrar a su mujer allí, vestida de negro, con el pelo recogido en un moño tirante y una libreta en la mano, en aquel restaurante de lujo al que él había llevado a su amante para impresionarla, y aquella imposibilidad mental, aquel hecho que no entraba en ninguna de sus previsiones, fue precisamente lo que durante unos instantes la salvó de ser descubierta. Elena sintió que la sangre se le retiraba de la cara, que las piernas se le volvían de algodón, que el salón entero giraba lentamente a su alrededor como un tío vivo macabro. Todo lo que había temido y se había negado a creer durante semanas, estaba ahora delante de ella, encarnado, riéndose, entrando por la puerta del brazo de una desconocida, vestido con aquella camisa nueva que ella le había visto ponerse tantas tardes, mientras le decía que iba a cenar con antiguos compañeros de trabajo. Las piezas que la voz de la sospecha había intentado juntar, y que la voz del amor había desbaratado una y otra vez, encajaron de golpe, todas a la vez, con un chasquido seco y definitivo que ella sintió en el centro mismo del pecho, y el dolor fue tan físico, tan real, que tuvo que apoyar una mano en el respaldo de una silla para no caerse. Durante un instante de pánico puro, pensó en huir. Pensó en darse la vuelta, en cruzar el salón corriendo,
en meterse en el office, en arrancarse el delantal y salir por la puerta de servicio a la calle y echar a correr y no parar nunca. No volver a aquella casa, no volver a aquel restaurante, desaparecer de la faz de la tierra y dejar atrás todo aquel horror. Pensó en gritar, en abalanzarse sobre ellos, en montar la escena que cualquier mujer engañada tendría todo el derecho del mundo a montar. Pensó en 1000 cosas en una fracción de segundo, mientras don Rafael, ajeno por completo al cataclismo que se desarrollaba dentro de su mejor camarera, se acercaba ya a la pareja con una sonrisa para acompañarlos hasta la mesa del ventanal. Y entonces, no supo de dónde, le llegó una calma extraña, una calma terrible, la calma del que ha tocado fondo, y descubre que en el fondo, paradójicamente, ya no hay nada más que temer. Se enderezó, respiró hondo, una sola vez, muy despacio, y tomó la decisión que iba a definir la noche entera. La decisión de quedarse, de no huir, de no gritar, de servir aquella mesa hasta el final como la profesional en que se había convertido, de mirar de frente la traición de su marido sin que él supiera que lo había visto, de averiguar con sus propios ojos y sus propios oídos hasta dónde llegaba el engaño, porque algo dentro de ella, alguna parte profunda y antigua, necesitaba saberlo todo antes de derrumbarse, necesitaba beber el cáliz hasta la última gota. Don Rafael acompañó a la pareja hasta la mesa del ventanal, retiró las sillas con su elegancia habitual, les deseó una velada agradable, y luego se volvió hacia Elena y, con un gesto sutil de la cabeza, le indicó que aquellos eran sus clientes, que adelante. Elena dio el primer paso hacia la mesa, y fue el paso más difícil que había dado en toda su vida, más difícil que el primer día con la bandeja, más difícil que cualquier cosa que recordara haber hecho jamás. Caminó hacia su marido y su amante con la libreta en la mano y una sonrisa profesional clavada en la cara como una máscara, y por dentro iba muriéndose despacio, paso a paso, mientras la distancia se acortaba. Llegó a la mesa, les dio las buenas noches con una voz que, milagrosamente, no le tembló. Les explicó que esa noche tenía el placer de atenderlos, que cualquier cosa que necesitaran no dudaran en pedírsela. Andrés ni siquiera la miró al principio, ocupado en acomodar a su acompañante, en decirle algo al oído que la hizo reír, en pavonearse como un muchacho. Cuando por fin levantó la vista hacia la camarera, sus ojos se posaron en Elena durante un par de segundos, esos ojos que ella conocía mejor que nada en el mundo, y de nuevo no la reconoció, de nuevo la miró sin verla, porque para él una camarera era invisible, era parte del mobiliario, era una función con uniforme, no una persona, y mucho menos su propia esposa. Y Elena comprendió, con una amargura que le subió a la garganta como bilis, que llevaba años siendo invisible para aquel hombre incluso en su propia casa, mucho antes de ponerse aquel delantal. La acompañante, en cambio, sí la miró, con esa mirada rápida y evaluadora que las mujeres jóvenes y seguras de sí mismas le dedican a veces a las mujeres mayores que las sirven. Una mirada que la catalogó en un instante como alguien sin importancia, una mujer madura, cansada, una camarera, y luego la apartó por completo de su atención para volver a reírse de algo que Andrés le contaba. Elena anotó el aperitivo que pidieron, recomendó un vino con una serenidad que ella misma no entendía de dónde sacaba, y se retiró hacia el office con la libreta apretada contra el pecho. En cuanto traspasó la puerta de vaivén que separaba el salón de la cocina, lejos por fin de las miradas, se apoyó contra la pared de azulejos fríos, cerró los ojos y dejó que 2 lágrimas, solo 2, le rodaran por las mejillas en silencio. Solo se permitió esas 2. Luego se las secó con el dorso de la mano, con rabia, respiró hondo varias veces, se miró en el reflejo borroso de una bandeja de acero para comprobar que no se le había corrido nada y volvió a colocarse la máscara. Carmen, que pasaba por allí, notó algo, le preguntó si estaba bien, le dijo que estaba pálida. Elena le contestó que era solo cansancio, que no había dormido bien, que no se preocupara, y volvió a empujar la puerta de vaivén, y volvió a salir al salón, y volvió a caminar hacia la mesa del ventanal, hacia su marido y la mujer joven, dispuesta a servirles la cena más cara del restaurante con las manos firmes y el corazón hecho añicos. «Te voy a comprar un piso», dijo Andrés en voz alta, riéndose, alargando la mano por encima del mantel para coger la de la mujer joven, justo en el instante en que Elena se acercaba con la botella de vino, y la frase, dicha con aquella ligereza despreocupada de quien promete cosas grandes para impresionar, se le clavó a Elena en mitad del pecho
como un cuchillo frío, porque era el dinero, era exactamente el dinero, la misma clase de dinero que ella juntaba billete a billete en una caja de metal para pagar la operación que iba a salvarle a él la vida. Elena tuvo que apoyar la botella en la mesa para que no se le notara el temblor de la mano, y se concentró en servir el vino despacio, por la derecha, llenando primero la copa de la mujer joven, como mandaba el protocolo, y luego la de su marido, mientras los oídos se le llenaban de aquella conversación que la estaba destrozando palabra por palabra. Andrés hablaba y hablaba, eufórico, encendido, contándole a la chica planes de futuro, hablándole de un piso luminoso en una buena zona, de viajes que harían juntos, de la vida nueva que iban a empezar, y lo hacía con una generosidad de promesas que a Elena, que llevaba 22 años a su lado, le resultaba casi irreconocible, porque a ella, en todo aquel tiempo, él nunca le había prometido pisos, ni viajes, ni vidas nuevas. A ella le había dado una existencia gris de cuentas ajustadas y de orgullo masculino que no le dejaba ni siquiera trabajar. La mujer joven se reía con cada promesa, encantada, halagada. Le decía que era muy generoso, que no hacía falta que se gastara tanto, aunque sus ojos brillaban de pura codicia satisfecha, y le acariciaba la mano, y le decía cosas al oído que lo hacían sonreír como un colegial. Elena, de pie junto a la mesa, con la botella de vino todavía en la mano, asistía a todo aquello como quien asiste a la representación de una obra cruel, escrita especialmente para hacerle daño, y se obligaba a mantener la sonrisa profesional, a preguntar si todo estaba a su gusto, a retirarse y volver, a servir el primer plato y el segundo, a rellenar las copas, a recoger, mientras por dentro cada frase de su marido le iba arrancando una tira de piel. Lo más insoportable, lo que de verdad le revolvía las entrañas, era el contraste. Aquel hombre estaba allí, sano en apariencia, riéndose, comiendo y bebiendo lo más caro de la carta, prometiendo pisos y futuros a una desconocida, gastándose en una sola cena lo que a ella le costaba ganar en varias noches de trabajo agotador, y todo aquel despilfarro, toda aquella vitalidad derrochada en seducir a una mujer joven, pertenecía al mismo hombre cuyo corazón enfermo era la razón por la que ella se mataba a trabajar en secreto. Mientras él hablaba de comprarle un piso a su amante, en una caja de metal escondida detrás de unas mantas en el armario de la entrada de su casa, había un dinero que ella, su esposa, había reunido a costa de su salud y de su dignidad, para pagarle a él una operación que él ni siquiera sabía valorar. La ironía era tan brutal, tan perfecta en su crueldad, que Elena, en algún momento de la noche, mientras volvía hacia el office con una bandeja de platos sucios, estuvo a punto de soltar una carcajada histérica que tuvo que tragarse a la fuerza. Carmen, que la observaba desde lejos, se dio cuenta de que algo iba muy mal. Vio cómo Elena, normalmente tan serena, tenía los ojos enrojecidos, cómo le temblaban las manos al recoger los platos, cómo cada vez que volvía de aquella mesa del ventanal parecía un poco más rota que antes. Se acercó a ella en un momento en que coincidieron en el office y le preguntó en voz baja qué le pasaba. Le dijo que estaba blanca como el papel, que si quería, ella se encargaba de la mesa del ventanal y Elena se ocupaba de otras, que no pasaba nada, que para eso estaban las compañeras. Elena la miró y por un segundo estuvo tentada de aceptar, de soltarlo todo, de meterse en el vestuario y no salir más. Pero negó con la cabeza. Le dijo a Carmen que se lo agradecía con toda el alma, pero que tenía que hacerlo ella, que necesitaba hacerlo ella, sin poder explicarle por qué, y Carmen, que era lista, no insistió. Solo le apretó el brazo con cariño y le dijo que estaba ahí para lo que necesitara. ¿Por qué necesitaba hacerlo ella? Elena se lo preguntaba a sí misma mientras volvía a salir al salón. Quizá porque huir habría sido darle a Andrés un poder sobre ella que no estaba dispuesta a concederle. Quizá porque servir aquella mesa hasta el final, con la cabeza alta y las manos firmes, era la única forma que tenía de demostrarse a sí misma que era más fuerte que toda aquella humillación, que él podía traicionarla, podía mentirle, podía gastarse la vida en promesas a otra mujer, pero no podía quebrarla, no podía hacer que ella se viniera abajo delante de todo el mundo. Había algo de orgullo herido y algo de dignidad pura en su empeño, dos cosas que a veces son difíciles de distinguir. Y así, durante más de 2 horas, Elena sirvió a su marido y a su amante con una profesionalidad impecable.
Les llevó los platos, les recomendó los postres, les rellenó las copas, recogió las migas del mantel con el recogedor de plata, sonrió cuando tenía que sonreír y todo el tiempo escuchó, sin querer y sin poder evitarlo, los fragmentos de aquella conversación que le iban dibujando el retrato completo de la traición, las semanas de encuentros, los regalos, las salidas que ella había justificado como cenas con amigos, los planes de futuro. Lo supo todo aquella noche, de la peor manera posible, de pie junto a una mesa, con un delantal puesto, sirviéndole el vino al hombre que la estaba destruyendo sin tan siquiera reconocerla. Y cuando creía que ya no podía haber nada peor, que ya había bebido el cáliz entero, el destino guardaba todavía, en el bolsillo de su propio delantal, el golpe final. Una servilleta cayó al suelo junto a la mesa del ventanal, y Elena se agachó instintivamente a recogerla, en un gesto automático repetido 1000 veces a lo largo de la noche, sin sospechar que aquel movimiento tan simple, agacharse a por una servilleta caída, iba a desencadenar el momento que lo revelaría todo, porque al inclinarse, del bolsillo de su delantal se deslizó un papel doblado que ella llevaba allí desde por la tarde y que, en el ajetreo de la noche infernal, había olvidado por completo. El papel cayó al suelo, junto a la silla de Andrés, abierto a medias, y antes de que Elena pudiera recogerlo, todavía agachada por la servilleta, fue él quien lo vio caer, quien por puro reflejo de cortesía alargó la mano para recogerlo y devolvérselo a la camarera, en uno de esos gestos mecánicos que uno hace sin pensar, y al cogerlo, al levantarlo del suelo, sus ojos se posaron, también por puro reflejo, sobre lo que había escrito en aquel papel. Y lo que había escrito en aquel papel era un recibo. Un justificante de pago a nombre de una clínica privada. Un documento en el que figuraba, con todas sus letras, el nombre completo de Andrés, el de su propia enfermedad, el de la intervención que necesitaba, y una cantidad de dinero, un primer pago a cuenta de la operación que iba a salvarle la vida. El tiempo se detuvo. Elena, que ya se había incorporado con la servilleta en la mano, vio la escena desplegarse a cámara lenta. Vio cómo Andrés sostenía el recibo. Vio cómo sus ojos recorrían las líneas del papel una vez, y luego, otra vez, más despacio, como si no terminara de comprender, como si las palabras no tuvieran sentido, como si su cerebro se negara a aceptar lo que estaba leyendo. Vio cómo la sonrisa despreocupada que había lucido toda la noche se le iba borrando lentamente de la cara, cómo la euforia se apagaba, cómo el color desaparecía de sus mejillas hasta dejarlo pálido, igual de pálido que ella había estado toda la velada. Vio cómo aquel hombre, que prometía pisos y futuros, leía en el bolsillo de la camarera, a la que no había reconocido, la prueba de que alguien estaba pagando, en secreto, la operación de su corazón. Andrés levantó la vista del papel, despacio, con una lentitud terrible, y miró el delantal de la camarera, y luego subió la mirada por aquel delantal hasta el rostro de la mujer que estaba de pie a su lado, y por primera vez en toda la noche, por primera vez en mucho tiempo quizá, la miró de verdad. La miró sin la prisa, sin la indiferencia, sin la ceguera con que se mira el mobiliario. La miró con la atención desesperada de quien intuye, de pronto, que el suelo que pisa no es el que creía. Y entonces, mientras sus ojos buscaban en aquel rostro cansado, bajo el moño tirante, bajo el cansancio de tantas noches, los rasgos de una mujer que conocía mejor que a sí mismo, algo empezó a romperse dentro de él, una certeza espantosa que ascendía desde lo más hondo. La mujer joven, ajena por completo a lo que estaba ocurriendo, seguía hablando, contando no se sabe qué historia, riéndose, hasta que se dio cuenta de que Andrés ya no la escuchaba, de que se había quedado petrificado mirando a la camarera, con una expresión que ella no había visto nunca en él, una mezcla de horror, de incredulidad y de algo parecido a la vergüenza. Le preguntó qué le pasaba, qué era ese papel, por qué se había puesto así, pero Andrés no le contestó, no la oía siquiera. Todo su universo se había reducido en aquel instante a un papel doblado y a un rostro de mujer que lo miraba en silencio desde el otro lado de un abismo de 22 años. Elena no dijo nada al principio, no gritó, no lloró, no montó la escena. Se quedó simplemente allí de pie, devolviéndole la mirada a su marido con una serenidad que a ella misma la sorprendió,
una serenidad que solo se alcanza cuando el dolor ha sido tan grande que ha quemado dentro de uno todo lo demás y solo ha dejado la verdad desnuda. Lo miró a los ojos, a aquellos ojos que ahora la reconocían por fin, y en su mirada no había rabia, no había reproche, no había siquiera odio, había solo un cansancio infinito y una pena enorme, la pena de quien comprende que el hombre al que ha querido salvar no era el hombre que ella creía estar salvando. Andrés abrió la boca para decir algo, pero no le salió la voz. Volvió a mirar el recibo, volvió a mirarla a ella, y por fin, en un susurro ronco, quebrado, dijo su nombre. Dijo Elena. Solo eso, su nombre, pronunciado como una pregunta, como una súplica, como una disculpa imposible, como el reconocimiento de una culpa tan grande que no cabía en ninguna palabra. Y al oír su propio nombre en boca de aquel hombre, dicho con aquella voz rota, Elena sintió que toda la entereza que había sostenido durante horas amenazaba con desmoronarse de golpe. Pero apretó los dientes, alargó la mano y con una calma glacial le quitó de los dedos el recibo, lo dobló de nuevo con cuidado y se lo volvió a guardar en el bolsillo del delantal, sin dejar de mirarlo, mientras a su alrededor el restaurante seguía funcionando, las copas tintineaban, la música sonaba y nadie, absolutamente nadie en aquel salón de lujo, sospechaba que en la mejor mesa junto al ventanal acababa de derrumbarse un matrimonio entero. «¿Eres tú?», dijo Andrés con un hilo de voz, mirándola como se mira un fantasma, y aquellas dos palabras, «eres tú», contenían toda la magnitud de su derrumbe, porque en ellas estaba el reconocimiento de que la mujer a la que había engañado y mentido durante semanas era la misma que ahora descubría, atónito, que había estado pagando en secreto la operación que iba a salvarle la vida, mientras él prometía pisos a otra en aquella misma mesa. Elena no le contestó enseguida. Se tomó su tiempo, recogió con calma una copa vacía de la mesa, ordenó un cubierto que estaba descolocado. Gestos pequeños, automáticos, que le servían para mantener las manos ocupadas y la voz bajo control. Y solo entonces, en voz muy baja, para que no la oyeran en las mesas vecinas, le dijo que sí, que era ella, que llevaba meses trabajando allí cada noche, en las clases de contabilidad que él nunca había sospechado, juntando el dinero para que lo operaran en una clínica privada y no tuviera que esperar en una lista que podía costarle la vida. Se lo dijo sin levantar la voz, sin dramatismo, con una sencillez que hacía todavía más demoledor lo que contaba, porque no había en sus palabras ni un gramo de reproche, solo la exposición serena de unos hechos que hablaban por sí solos. La mujer joven miraba a uno y a otro sin entender nada, con el ceño fruncido, preguntando qué estaba pasando, quién era esa camarera, por qué Andrés la conocía, por qué la llamaba por su nombre. Andrés ni siquiera se volvió hacia ella. Tenía los ojos fijos en Elena, y de aquellos ojos empezaron a brotar unas lágrimas que él no hizo nada por contener. Lágrimas de un hombre adulto que acaba de comprender, de golpe, la dimensión exacta de su propia miseria. Intentó hablar, intentó explicarse, balbuceó algo sobre que no sabía, que él no sabía nada de la lista de espera ni del dinero, que se había sentido viejo y enfermo y asustado, que aquella mujer joven le había hecho sentirse vivo otra vez, pero las palabras se le deshacían en la boca, sonaban huecas, miserables, incluso a sus propios oídos, ante la magnitud de lo que tenía delante. Elena lo escuchó sin interrumpirlo, de pie, con la bandeja vacía apoyada contra la cadera, y cuando él terminó de balbucear sus excusas, le dijo, siempre en voz baja, siempre con aquella serenidad terrible, que ella había trabajado cada noche hasta caer rendida, que se había levantado con el cuerpo molido para cuidarlo durante el día y se había ido a servir mesas durante la noche, que había contado billete a billete, que había mentido por primera vez en su vida solo para protegerlo a él y a su orgullo, porque sabía que él nunca habría aceptado que su mujer pagara su operación. Le dijo que lo había hecho todo por amor, por un amor que ahora descubría que él había estado pisoteando exactamente al mismo tiempo, noche tras noche, en sitios como aquel, con mujeres como aquella. Y le dijo, por fin, lo único que se parecía a un reproche en todo su discurso, que lo más doloroso no era la otra mujer, que las otras mujeres se olvidan, sino descubrir que el hombre por el que ella estaba dispuesta a darlo todo, no la había mirado de verdad a la cara en años, que había tenido que ponerse un delantal de camarera para que él, por fin, la viera. Andrés se cubrió la cara con las manos. La mujer joven, que había ido comprendiendo poco a poco la situación, se levantó de la mesa con el rostro descompuesto,
Entre indignada y avergonzada, dijo que ella no había venido para aquello, que no quería líos, cogió su bolso y se marchó del restaurante casi corriendo, sin mirar atrás, dejando a Andrés solo en la mejor mesa del salón, hundido, con la cara entre las manos y un recibo imaginario quemándole en la memoria. Y Elena, que lo había imaginado todo de muchas maneras durante las semanas de sospecha, nunca había imaginado que el momento de la verdad sería así, tan silencioso, tan sin gritos, tan parecido a un funeral celebrado en mitad de una cena elegante. Don Rafael, que desde la distancia había percibido que algo extraño ocurría en la mesa del ventanal, se acercó discretamente y le preguntó a Elena en voz baja si todo iba bien, si necesitaba algo, si quería que la relevara. Y fue en ese momento, ante la pregunta sencilla y amable de aquel hombre que la había contratado, cuando ella temblaba con una bandeja, cuando Elena sintió que ya había hecho todo lo que tenía que hacer, que ya había bebido el cáliz hasta el fondo, que ya no le quedaba nada por demostrar ni por averiguar. Miró a don Rafael, miró a Andrés hundido en la silla, miró el salón entero, las lámparas de cristal, los manteles blancos, todo aquel decorado de lujo en el que había librado la batalla más dura de su vida, y supo que su tiempo allí, al menos por aquella noche, había terminado. Le dijo a don Rafael, con la voz por fin algo temblorosa, que aquel hombre de la mesa del ventanal era su marido, que acababa de descubrir muchas cosas y que le rogaba que la disculpara, que necesitaba marcharse. Don Rafael, que en sus muchos años de oficio había aprendido a leer en los rostros más de lo que la gente creía, no le hizo ni una sola pregunta. Solo asintió despacio, le dijo que se fuera tranquila, que él se ocupaba de todo, y le puso una mano en el hombro durante un segundo, un gesto pequeño que a Elena le dijo más que 1000 palabras de consuelo. Y Elena, sin mirar atrás, sin dirigirle a Andrés ni una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia el office, hacia el vestuario, hacia el final de una noche que la había roto y que, sin que ella lo supiera todavía, también la había liberado. Se quitó el delantal en el vestuario vacío, despacio, desatando el nudo de la espalda con dedos cansados, y por primera vez en toda aquella noche interminable se permitió por fin llorar de verdad, sin contenerse, sin secarse las lágrimas con rabia, sin mirar si alguien la veía, pero eran unas lágrimas distintas a todas las que se había tragado durante horas, porque no eran lágrimas de humillación ni de derrota, eran lágrimas de alguien que ha pasado por el fuego y descubre, al salir por el otro lado, que sigue de pie, que no se ha quemado entera, que algo dentro de ella permanece intacto y limpio. Lloró sentada en el banco del vestuario, con el delantal doblado sobre las rodillas y el recibo de la operación todavía dentro del bolsillo. Lloró por los 22 años, por el amor que había sido verdadero, aunque hubiera terminado en aquella mesa de ventanal, por la mujer joven que reía, por las promesas de pisos, por las noches de bandejas y de pies destrozados, por el cuaderno de cuentas a lápiz, por la caja de metal del armario, por todo. Y cuando terminó de llorar, cuando ya no le quedaban más lágrimas, se levantó, se lavó la cara en el lavabo, se miró en el espejo y vio en su propio reflejo a una mujer cansada, sí, con los ojos rojos, sí, pero también a una mujer que había descubierto de la peor manera posible que era mucho más fuerte de lo que jamás había sospechado. Cuando salió a la calle, Andrés la estaba esperando junto a la puerta del restaurante, apoyado en la pared, con la chaqueta arrugada y la cara desencajada de quien ha envejecido 10 años en una sola noche. Se acercó a ella en cuanto la vio y empezó a hablar atropelladamente, a pedirle perdón, a decirle que había sido un imbécil, un cobarde, un miserable, que no merecía nada de lo que ella había hecho por él, que le devolvería el dinero, que dejaría a la otra, que no era nada, que lo arreglaría todo, que volverían a empezar, que se lo suplicaba. Hablaba rápido, con la desesperación de quien siente que la tierra se le escapa entre los dedos, y Elena lo dejó hablar, de pie en la acera fría, bajo la luz amarilla de las farolas, sin interrumpirlo, escuchando aquella avalancha de arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Cuando él por fin se calló, agotado, esperando una respuesta, Elena le habló con una calma que ya no era la calma del dolor, sino la calma de una decisión tomada. Le dijo que se operara, que el dinero estaba reunido y que era para eso, para salvarle la vida, y que ella no se arrepentía de ni una sola de las noches que había trabajado para conseguirlo, porque lo había hecho por amor, y el amor que una da no se mancha por lo que el otro haga con él. Le dijo que su vida le importaba, que siempre le importaría,
que iba a asegurarse de que se operara y se pusiera bien. Pero le dijo también, con una firmeza que no admitía discusión, que después de la operación cada uno seguiría su camino, que ella no podía ni quería volver a una casa donde había sido invisible durante años, que había descubierto, sirviendo mesas en aquel restaurante, que era capaz de ganarse la vida con sus propias manos y de mirarse al espejo con la cabeza alta, y que no estaba dispuesta a renunciar a eso para volver a ser la sombra de un hombre que solo la había visto de verdad cuando ya era demasiado tarde. Andrés intentó protestar, intentó suplicar de nuevo, pero Elena lo cortó con suavidad. Le dijo que no se trataba de venganza, que no lo odiaba, que ojalá fuera feliz, pero que ella también merecía serlo, y que la felicidad de ella ya no estaba en aquella casa ni a su lado. Le dijo que el amor a veces es esto, es hacer las cosas en silencio sin esperar nada a cambio, pero que la dignidad también es esto, es saber marcharse con la cabeza alta cuando ya no queda otra cosa que hacer. Y luego, sin más reproches, sin más lágrimas, le dio las buenas noches, se ajustó el abrigo y echó a andar calle abajo, hacia la boca del metro, dejándolo atrás, apoyado contra la pared del restaurante, contemplando cómo se alejaba la mujer a la que había tenido tan cerca durante 22 años, sin haberla sabido ver nunca. Aquella misma semana, Elena se encargó de todos los trámites de la operación. Pagó el resto del importe con el dinero que había reunido, acompañó a Andrés a la clínica, esperó durante las horas eternas de la intervención y respiró aliviada cuando el cirujano salió a decirle que todo había ido bien, que el corazón de aquel hombre latiría muchos años más. Lo cuidó durante los primeros días de la recuperación, con la misma ternura de siempre, porque ella era así y no sabía ser de otra manera, pero esta vez sin esconder nada, sin mentiras, sin clases de contabilidad inventadas, simplemente como una mujer que cumple hasta el final con lo que ha decidido hacer. Y cuando él estuvo fuera de peligro, recogió sus cosas, las pocas que necesitaba, y se marchó de aquella casa para empezar de nuevo. No fue fácil, los principios nunca lo son. Pero Elena siguió trabajando en el restaurante, donde don Rafael, que había adivinado más de lo que ella le había contado, la trató desde entonces con un respeto especial, y donde Carmen se convirtió en la mejor amiga que había tenido en años. Alquiló una habitación pequeña, modesta, que con el tiempo llenó de plantas y de pequeñas cosas elegidas por ella, solo por ella, y descubrió el placer extraño y nuevo de tomar decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. Aprendió a disfrutar del silencio de su propia casa, de las mañanas sin prisa, de la libertad de ser, por fin, dueña de su tiempo y de su vida. A veces, al salir del restaurante de madrugada y caminar por las calles desiertas de Madrid hacia el metro, Elena pensaba en aquella noche, en la mesa del ventanal, en el recibo que cayó del bolsillo de su delantal, en las 2 palabras rotas de Andrés, eres tú. Y ya no sentía dolor, sentía solo una calma agradecida, la calma de quien ha entendido una verdad sencilla y profunda, y es que el amor más grande que podemos dar es a veces el que damos en silencio, sin que nadie lo sepa, pero que la fuerza más grande que podemos tener no es la de aguantar cualquier cosa por amor, sino la de levantarnos, ponernos el abrigo y marcharnos con la cabeza bien alta hacia una vida que por fin nos pertenece, hacia el amanecer que llega siempre, sin falta, después de la noche más larga y oscura.